¿Qué son los acuerdos de paz? Son cada uno de los temas en los que el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, negociaron para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generó el enfrentamiento armado de más de 36 años. De 1960 a 1996, causó un gran impacto en Guatemala en los términos económicos y políticos, agudizando la polarización de la sociedad guatemalteca. Su negociación se llevó a cabo en los países como México, España, Noruega y Suecia durante 14 años para dar las condiciones de imparcialidad a las partes. La negociación culminó con la firma del acuerdo de paz firme y duradera el 29 de diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de la Cultura. La guerra civil finalizó el 29 de diciembre de 1996 durante la presidencia de Álvaro Azul, dando paso así consigo a la cultura de paz. ¿Qué significa? Paz consigo mismo, paz con los demás, paz con la naturaleza. Principales aspectos que trata el acuerdo de paz de los pueblos indígenas. Hoy en día los indígenas representan más de la mitad de la población total de Guatemala, alrededor de 6 millones de habitantes. El acuerdo sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas ADPI, incluido en los acuerdos de paz firmado el 29 de diciembre de 1995. Objetivo 1. Reconocer que la nación guatemalteca tiene un carácter multiétnico, cultural y multilingüe, y que los pueblos indígenas incluyen a los pueblos maya, garífuna y xinca, que constituyen más del 75% de la población. Que la población indígena ha sido sometida a niveles de discriminación, de hecho, explotación e injusticia por su origen, cultura y lengua, y que como muchos otros sectores de la colectividad nacional padecen de tratos de condiciones desiguales e injustas por su condición económica y social. Que en Guatemala será posible desarraigar la opresión y discriminación solo si se reconocen en todos sus aspectos la identidad y los derechos de los pueblos que han habitado y habitan. Componen toda su realidad actual y protagonismo, desarrollo y su filosofía. No existen fronteras rígidas entre las etnias en los 22 departamentos del país. Ser pobre e indígena en Guatemala significa también vivir predominantemente en el medio rural, dedicarse principalmente a las actividades agrícolas, ser en gran medida analfabeto, tener índices de escolaridad inferiores a la media. Las mujeres indígenas son las que causan los índices más bajos del bienestar económico y social, en gran medida son las que se ven más afectadas por esta situación. Derechos. El derecho de los pueblos indígenas a conservar, reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales en el ejercicio del derecho a la libre determinación, manteniendo a su vez el derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural. La obligación del Estado de mantener el mecanismo eficaz para la prevención y el resarcimiento de todo acto que constituya una violación de menoscabo a los derechos de los pueblos indígenas, en un énfasis importante en la reparación, incluyendo casos de violación de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas. Logros de los acuerdos de paz, la creación de los derechos y las instituciones como SAS, el SENAP, SAS y la Secretaría de la Mujer. Los acuerdos lograron mayor importancia a la población que se vio involucrada en el conflicto, brindándoles derechos de seguridad, salud, educación y agricultura, logrando con esto reconocer la diversidad en Guatemala. Noticias del avance del país. En términos generales, los avances que se registraron son pocos en comparación con la cantidad de compromisos y acciones previstas. Sin embargo, son positivos y en su análisis deben entenderse como procesos puestos de que la implementación de varios compromisos han generado otros de gran importancia. El presente análisis registra la lucha contra la discriminación. Los avances ascienden a un 54% en los derechos culturales, a un 29.1% en los derechos civiles, políticos y económicos en un 20.6%. Con la base de los datos se han establecido el promedio general del 37.6% en la implementación de la API. Acciones que se deben implementar para los acuerdos de paz: erradicar la corrupción. A lo largo de las últimas 2 décadas por nuestro gobierno se han pasado binomios presidenciales que evidencian un alto grado de inmoralidad. Los principales caminos que llevan a la corrupción en Guatemala: legislación desactualizada, institucional débil, deficiencia, participación ciudadana escasa, existen conflictos de interés y la impunidad. Propuestas iniciales para luchar contra la corrupción: garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos para incrementar la calidad de vida de los guatemaltecos. 2. Asegurar la probabilidad
de los funcionarios y empleos públicos, así como la cultura y redención de cuentas de gobierno abierto. 3. Garantizar el acceso a la información pública, incluyendo las políticas de datos abiertos y protección de datos. Conclusiones. Los acuerdos de paz es un tratado por parte de dos entes hostiles en caso de la guerrilla y los militares firmado el 29 de diciembre de 1994. Logros. La sociedad democrática, respeto de los derechos de los pueblos indígenas, construcción de una Guatemala nueva, y el principal objetivo de los acuerdos de la firma de paz fue combinar el conflicto armado de una manera pacífica. A nuestro criterio, las acciones que se deben de realizar para que los acuerdos de paz sean como fueron dictados sería que la sociedad guatemalteca pusiera en práctica los valores y el Estado que cumpla con los que nos prometió.